Subir nuestro precio, realizar un ajuste en el precio no solamente es para poder ganar más en cada venta, para ganar más por cada unidad, sino que también puede ser el ajuste que estamos buscando, el ajuste que es necesario para simplemente no quebrar y poder empezar a generar utilidades en nuestro negocio. Yo soy Juan Pablo Velázquez, bienvenidos a Educa tu Empresa, bienvenidos a un nuevo video y en el día de hoy lo que vamos a ver son los ajustes de precio, cuándo y cuánto tenemos que ajustar y sobre todo cómo implementamos estos cambios para que realmente sean ajustes efectivos en nuestro negocio. Y para comenzar lo que tenemos que hacer es realizar o identificar cuándo tenemos que realizar estos ajustes en el precio. Y tenemos tres métricas clave que nos son muy útiles para poder determinar justamente en qué momento tenemos que implementar los ajustes en el precio, cuándo tenemos que aumentar el precio. Y la primera de estas métricas es el PMR, el precio mínimo rentable, que lo que nos indica es si nuestro, digamos, lo que nos va a indicar es cuánto tiene que ser nuestro precio mínimo para poder cubrir toda nuestra estructura de costes, o sea, cubrir todos los costes y todos los gastos de la empresa. Así que si tenemos nuestro precio actual está por debajo cuando nosotros calculemos nuestro PMR, entonces tenemos que realizar un ajuste en el precio porque significa que nuestro precio actual no está cubriendo toda la estructura de costes. Si está por encima nuestro precio actual del PMR, significa que sí que estamos cubriendo esta estructura y posiblemente ya estamos generando utilidades. ¿Y cómo calculamos esta métrica? Porque es bastante sencillo. A nuestro coste variable unitario, o sea, lo que nos cuesta poder producir, digamos, un producto, generar un servicio o adquirir un bien para poder después comercializarlo, entonces a eso le vamos a sumar el total de nuestros gastos indirectos, o sea, lo que encajonaría, digamos, que todo lo que vienen siendo los gastos operativos de una empresa, el agua, la luz, los servicios, absolutamente todo eso, y lo vamos a dividir dentro del volumen de unidades que nosotros estemos produciendo o que hayamos vendido. Por ejemplo, lo podemos utilizar de referencia a nuestro último periodo significativo. Y para poner un ejemplo, podríamos imaginar que tenemos un producto que nos cuesta producir los 70 quetzales. Ahora tenemos también 40,000 quetzales de gastos fijos y gastos operativos en la operación de la empresa, y en el último periodo o sacamos una proyección, por ejemplo, de que estamos vendiendo 1,200 unidades. Entonces, al hacer el cálculo implementando la fórmula, nos queda que, digamos, al 70 del coste variable le vamos a sumar 33.33, que es la división de los 40,000 dentro de 1,200, y al sumar todo esto, al totalizarlo, entonces nos queda ya 103.33. O sea que si nosotros tenemos un precio por debajo de 103.33 quetzales, en este caso, estamos, digamos que no logramos cubrir con nuestro precio actual toda la estructura de costes y por lo tanto tenemos que realizar un ajuste porque desde ya estamos perdiendo dinero con cada venta que hacemos. En cambio, si tenemos un precio por encima del PMR, por ejemplo, que tengamos un precio de 110 quetzales, significa que sí tenemos suficiente para cubrir toda la estructura de costes y estamos generando utilidad. Se puede asociar un poco esta métrica como con el punto de equilibrio, solo que solamente tomando en cuenta no solamente el coste variable, sino también toda la estructura de costes y el precio por completo. La segunda métrica que nosotros tenemos que evaluar es el margen de contribución. El margen de contribución lo que nos indica es en un porcentaje nuestra eficiencia a la hora de poder ya sea producir un producto, generar un servicio o comercializar un producto o un bien. Entonces, ¿cómo sacamos este margen? Lo vamos a obtener de a nuestro precio restarle nuestro coste variable unitario. Y esto lo vamos a dividir nuevamente, ese resultado lo vamos a dividir nuevamente dentro del precio, y eso entonces ya nos va a dejar una proporción que, si lo convertimos en porcentaje, es nuestro nivel de eficiencia para, como digo, poder producir un producto o generar un servicio. Y ahora, ¿cómo utilizamos el margen de contribución para saber si necesitamos o no realizar un ajuste en el precio? Bueno, con el margen de contribución, lo que tenemos que evaluar, si nos enfocamos en el área de, por ejemplo, de servicios, es que si tenemos un margen de contribución por debajo de 30 a 35%, tenemos que realizar un ajuste. Y por el otro lado, retail o de producto físico, si tenemos un margen de contribución por debajo del 20%, del 25%, también es de preocuparnos y tenemos que realizar ajustes en el precio. Esa es la importancia del margen de contribución, que nos deje lo suficiente excedente para poder cubrir con el resto de gastos y entonces posteriormente obtener utilidades. Y el tercer parámetro que vamos a utilizar en este caso es la cobertura de OPEX. Todo el tema de finanzas siempre son algo complicado, siempre son palabras y meras raras a veces, pero son conceptos bastante simples siempre. Digamos, en este caso, el OPEX, o lo que significa OPEX, es simplemente Operational Expenditure, o sea, gastos operativos. Lo único que evaluamos aquí en esta cobertura de OPEX es si nos alcanza con lo que tenemos ya de margen de contribución a cubrir
todos los gastos operativos. Si nos damos cuenta, vamos haciendo o lo que vamos evaluando es de manera escalonada. Antes era en la primera métrica, era para ver solamente si cubríamos los costes y gastos, digamos, básicos de la empresa, luego también para poder generar un buen margen de contribución y ahora para ver si podemos generar una buena ganancia operativa, una buena utilidad operativa después de haber cubierto los gastos operativos. Y entonces, ¿cómo evaluamos esta métrica? Pues simplemente a nuestra utilidad bruta. A esa le vamos a restar entonces los gastos operativos, que es lo que decía que eran los gastos de electricidad, servicios, sueldos de la empresa. Entonces, si nos queda una utilidad positiva, significa que estamos cubriendo correctamente o si nos alcanza el dinero y por tanto tenemos un precio pues al menos óptimo, adecuado para generar utilidades. Si nosotros tenemos o nos resulta un número negativo, significa que nuestro precio o puede ser que nuestro precio necesita un ajuste para poder generar más ingreso y así poder cubrir también los gastos operativos, que es lo que estamos evaluando en este momento. Y ahora la segunda pregunta, que es ya no solamente cuándo tenemos que realizar un ajuste, sino cuánto ajuste tenemos que realizar a nuestro precio según cuánto nos haya dado en las métricas anteriores o cómo hayamos evaluado nosotros nuestro precio. Y en el primer escenario, en el escenario A, lo primero que tenemos que hacer es alcanzar un mínimo vital para estar seguros de, como digo, poder cubrir todas nuestras obligaciones. O sea, nosotros tenemos que elevar nuestro precio hasta un punto donde nuestro margen de contribución, que ya vimos cómo se calcula, pues entonces que sea óptimo para poder cubrir todos los costes, y esto rigiéndonos por esos estándares que te di anteriormente, tanto para servicios como para productos o retail. De hecho, si quieres saber un poco más sobre qué márgenes son adecuados para cada industria, para cada tamaño de empresa, te dejo en la descripción un material que justamente es una guía que te dice industria y tamaño para que te puedas ir guiando y te dice digamos, el margen que sería ideal, tanto de contribución, operativo, utilidad neta y las distintas métricas de utilidades que existen en el estado de resultados. Pero bueno, continuando con el segundo escenario, tenemos nosotros que también poder elevar a un, digamos, ya no solamente apuntarle a tener un margen de contribución sano, sino también en este escenario B, tenemos que apuntar a poder generar utilidades. Ya directamente en la parte de utilidad neta, que es lo que nos queda ya después incluso de impuestos, nosotros tenemos que poder apuntarle entre un 8 y un 15%. Y tenemos que apuntarle a tener un precio lo suficientemente elevado y un costeo que sea, digamos, que sea adecuado o que sea preciso para entonces nosotros poder generar ese 8 o 15% de utilidad neta, que es lo que ya nos queda para poder ya sea repartir dividendos o reinvertir en la empresa. Ya un escenario C está más orientado a mostrar un producto o un servicio premium o de mucho o de un alto valor. En este caso ya no solamente estamos buscando tener un margen de contribución adecuado o una utilidad neta adecuada o que no sea suficiente, no sea óptima, sino ahora ya estamos buscando poder generar o aumentar de manera mucho más significativa y apalancada nuestra utilidad neta y además aumentar el valor percibido de los clientes sobre nuestro producto, sobre nuestro servicio con un precio mucho más alto. Y esto se puede hacer de muchas maneras, aunque nuestro producto no sea orientado o no sea un producto premium, como por ejemplo marcas de lujo y absolutamente todo eso, pero mientras que nosotros más valor aportemos con nuestro servicio, más solución ofrezcamos, más vamos a poder también digamos que subir nuestro precio y que el cliente esté dispuesto a pagar por él. En este caso no hay una métrica adecuada, un estándar, simplemente es de tratar de generar el mayor valor para el cliente y que entonces esto se retribuya como un pago con dinero para nosotros. Y ahora que ya respondimos a cuándo y cuánto tenemos que realizar un ajuste en el precio, tenemos que también saber cómo lo vamos a implementar para no perder clientes por este ajuste en el precio, que es justamente uno de los miedos que tenemos de subir el precio, que ya no tengamos unos clientes o que los clientes que tenemos actualmente ya no consuman nuestro producto, ya no compren nuestro servicio porque le subimos el precio. Y aquí hay varios factores y esto varía mucho en base a cada industria, al tamaño de negocio, a qué nos dediquemos, quiénes sean nuestros clientes y qué acuerdos tengamos con ellos, pero te voy a dar varias ideas para que puedas ver qué es lo que se acopla más a tu situación específica. Y lo primero es el timing y la secuencia de cómo lo hagamos, porque no va a ser lo mismo algunas industrias en las cuales, por ejemplo, si es retail, podemos simplemente subir el precio así de una vez y ver cuál es la reacción de nuestro público. No me refiero a en un día y la reacción de un día vamos a generar de nuevo un ajuste, sino tenemos que generar digamos, vamos a realizar el ajuste y entonces a las 2 semanas, por ejemplo, o a la semana, vamos a ver cuál fue la reacción, cuál fue justamente cómo se comportó la elasticidad, que es un término de microeconomía que nos indica qué tanto se mueve la demanda de un producto en base a la variación también de un precio. Entonces, digamos qué tanto se mueven estos parámetros y en base a eso vamos a realizar ajustes. Porque, por ejemplo, puede haber otros, por ejemplo, en servicios donde lo que nos sirva más, especialmente, por ejemplo, en servicios online puede ser muy interesante, que es una estrategia de marketing. Todo esto es mucho de marketing, yo de más de finanzas, pero es muy importante analizar esto también y ver su impacto financiero
digamos, lo que hacen en servicios online muchas veces es decir, bueno, a partir de 30 de junio nuestro precio va a subir de manera definitiva. Entonces todos los que compren antes de esa fecha todavía tienen este precio por ejemplo, 3 meses más, o van a poder aprovechar a comprar todavía este precio y se van a llevar este bonus. Y esos bonus normalmente lo que se implementa como esos bonus son pequeñas o digamos, por ejemplo, cuestiones muy accionables o que le sean de mucho valor al cliente, pero que no nos impliquen un gran costo a nosotros, porque si no, de nada sirve justamente ese ajuste en el precio, ¿va? Se implementan algunos tipos de estrategias, depende del timing, la secuencia, cómo lo hagamos, y va a funcionar en algunos, va a funcionar distinto en cada negocio, pero tenemos que encontrar cómo lo vamos a comunicar y en qué tiempo lo vamos a hacer. Luego también cómo lo vamos a hacer, en qué formato. No necesariamente tenemos que aumentar directamente el ajuste completo, sino que podemos, por ejemplo, aumentar un 5% al principio, un 2% al principio, luego aumentar un 3%, e ir jugando también en base al feedback y sobre todo no olvidar que el precio es una herramienta, es una palanca muy importante que tenemos en nuestro negocio y que a veces desperdiciamos por miedo justamente que nos dejen de comprar. ¿Y cómo haces entonces también para poder determinar si los ajustes que estás realizando están funcionando o no? ¿Cómo puedes medir un poco esto? Pues hay también tres factores importantes que hay que medir. El primero o la primera métrica es el churn. Es bastante sencillo, simplemente es cuánta gente en un periodo deja nuestro servicio, deja de comprar nuestro producto. Por ejemplo, imaginemos que Netflix tiene una base de usuarios, por decir un número mensual de 100,000 usuarios. Entonces, si su churn es del 2%, significa que 2,000 de esos 100,000 usuarios están, digamos, en este caso, desuscribiéndose de su servicio. Entonces, nosotros tenemos que evaluar después de realizar el ajuste, comparar con el churn que tenemos antes de realizar el ajuste y ver si mejoró, si empeoró, si es lo mismo. En base a eso podemos ir realizando ajustes. También el ARPU, que es el ingreso, digamos, promedio por cliente, que lo que nos va a indicar es cuánto está consumiendo, es como parecido al ticket promedio, cuánto está consumiendo cada cliente. Puede ser que si tenemos entonces una versión que sea más barata, se vayan por esa, porque no quieren comprar esta, no tienen el poder adquisitivo suficiente para poder adquirir el producto al cual le realizamos un ajuste. Entonces, de analizar esto y en base tanto al desde el punto de vista financiero y de mercadeo, tenemos que realizar ajustes en base a la reacción. Y por último, el flujo de caja, que también es muy importante, que si nosotros realizamos un ajuste en el precio, no es para que entonces, como subió el precio, los clientes nos pidan, digamos, crédito a 90 días y se lo demos, porque si no entramos en un problema de precio a un problema de flujo de caja, el cual puede ser igual o más de peligroso. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que todo lo que cobremos hay que procurar que sea al contado o en al menor crédito posible. Depende también qué industria, pero la idea es que no pasemos de tener un problema de precio a un problema de flujo efectivo. Tenemos que cuidar esto. Y pues ya como resumen, recuerda que no puedes tener o no puedes establecer tu precio simplemente por intuición o por lo que viste en la competencia, que alguien te dijo que así se hacía. Tienes primero que costear, tienes que establecer un margen que sea adecuado para tu industria, para tu negocio, lo que quieres poder alcanzar en tus metas de planificación financiera, y en base a esto estableces un precio correcto. Y ya teniendo un precio correcto, entonces vas a poder realizar ajustes cuando sea necesario en base a las herramientas, tanto para saber cuándo y cuánto realizar un ajuste. Porque el precio es el cimiento de cuánto dinero entra a tu negocio y cómo te percibe tu público objetivo y tus clientes. Así que espero que este video haya sido de mucha ayuda. Si eres un dueño de negocio o eres un estudiante que está en busca de servicios de formación para poder tanto aprender la mera teoría como tal de finanzas y luego poder aplicar la teoría a decisiones de la vida real en un negocio, o eres un dueño de negocio que está buscando también servicios de asesoría ya meramente para poder tomar decisiones estratégicas en su propio negocio, tanto él o con un soporte de un CFO externo, que es lo que hacemos también nosotros. También nos puedes contactar por las distintas redes sociales, Instagram, Facebook, absolutamente todos lados, TikTok, YouTube, estamos en absolutamente todos lados, para poder también agendarte una llamada gratis de 30 minutos y poder contactarte y entender tu situación y ver cómo podemos ayudarte de la mejor manera. Y pues yo soy Juan Pablo Velázquez, esto es Educa tu Empresa y nos vemos en el siguiente video.